La historia de Córdoba tiene... Esto es para los que les gusta la historia de Córdoba, la controversia, la polémica, el debate de la etapa más oscura de la historia de Córdoba y de la historia de la Argentina, la época de la dictadura. En la época de la dictadura, Córdoba tenía el hombre más poderoso de Córdoba y de 10 provincias, que era Luciano Benjamín Menéndez, el genocida. Pero también tenía el hombre más poderoso de la Iglesia, Raúl Francisco Primatesta. El hombre más oscuro de la Iglesia fue el protagonista principalísimo de la institución más importante que existía a nivel religioso en el país, en la época más terrible de dictadura, con muertes, asesinatos, desapariciones, secuestros, en fin, robos, con todo lo que significó, torturas, obviamente. Y veamos cuál fue el rol de Raúl Francisco Primatesta en dictadura. Aguijones de la historia oscura del sacerdote más poderoso de la Iglesia argentina, el cardenal Primatesta. Escribe Juan Ignacio García Quiroga. Cardenal Raúl Francisco Primatesta. Durante 33 años, arzobispo de Córdoba, 4 veces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y una de las figuras de la jerarquía católica más públicamente cuestionada por sus vinculaciones con la dictadura militar y por algunos oscuros negocios con el ex empresario Alfredo Yabrán. Falleció a los 87 años por la mañana en su departamento particular de Córdoba capital. Durante 3 décadas, Primatesta fue una figura político e institucional muy influyente tanto en la Iglesia como en la vida política del país. Porque fue una de las instituciones que fue parte de todo ese mecanismo. Mantuvo una relación muy estrecha con los militares que condujeron el terrorismo de Estado. Se suele calificar mal porque se dice que la Iglesia fue cómplice. La Iglesia no fue cómplice, fue parte. La Iglesia tuvo un rol absolutamente activo, no contemplativo. La Iglesia justificó absolutamente todo. La Iglesia acompañó a los genocidas, les dio consuelo espiritual, los justificó, los sostuvo, los sigue sosteniendo, porque esto es realmente impresionante. La única corporación involucrada en la dictadura que no se autocriticó, aunque sea falazmente, fue la Iglesia, no, o sea, la menor autocrítica. Defendió la actitud de la jerarquía católica durante esa época y ante sus pares se opuso una y otra vez a cualquier autocrítica institucional de la Iglesia respecto de lo actuado entre 1976 y 1983. Hoy justamente ha sido una tarde con pocas audiencias. No es que no me guste recibir gente, lo que pasa es que estas actividades oficiales me quitan tiempo de oración y en el fondo a uno como cura lo que más le interesa es oficiar misa. Apenas cuando la figura de Primatesta entró en declive, los obispos ensayaron una tibia autocrítica por lo realizado en materia de defensa de los derechos humanos. Al fallecido cardenal cordobés se lo recuerda también por su negativa absoluta a recibir a las madres de Plaza de Mayo cada vez que éstas se lo solicitaron con la intención de pedirle que colaborara en la demanda de justicia para los desaparecidos y sus familias. Señora, acompáñeme. Figura de fuerte personalidad, ejerció un poder casi sin límites dentro de la Iglesia argentina, lo que le permitió no solo ser interlocutor de presidentes democráticos y poderes de todo tipo, sino también influir decididamente en la designación de obispos y en las orientaciones y pronunciamientos del episcopado. El cuerpo de Primatesta fue velado en la catedral cordobesa ante una multitud y fue sepultado en el mismo lugar. En la homilía de la misa de cuerpo presente, el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, expresó su agradecimiento a Primatesta y recordó: me recibió en el seminario, me ordenó sacerdote y me consagró obispo. Primatesta, que había nacido en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, el 14 de abril de 1919, falleció como resultado de una enfermedad coronaria que lo afectaba desde hace años.
Su primera responsabilidad como obispo fue en el cargo de auxiliar de La Plata, donde recibió el 15 de agosto de 1957 la consagración episcopal de manos de Antonio Plaza y Adolfo Tortolo, otros dos obispos que luego estarían claramente vinculados con la dictadura militar. La Iglesia no fue cómplice, fue parte. Solamente porque no han torturado. Fue un elemento nuclear central. Desde 1961 fue el primer obispo de San Rafael Mendoza. En 1965 se hizo cargo de la titularidad del arzobispado de Córdoba. En 1973 el Papa Paulo VI lo ungió cardenal. En 1994 presentó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Córdoba por alcanzar la edad de 75 años, pero Juan Pablo II le prorrogó su mandato y le aceptó la renuncia solo mucho tiempo después, en 1998. Qué silencio, ¿no? El sacerdote más importante de la Iglesia argentina, según Piña, no fue cómplice, fue parte de la dictadura militar. Furge, qué imagen, qué recuerdo. Viste que, Furge, que a veces uno tiene fotos. Yo tengo una foto, no una foto registrada. Foto mental. Una foto mental. Yo era un joven movilero en esa época y lo fui a entrevistar a Primatesta a la catedral. Luego de la entrevista, él a mí me decía Zapatita. Dice, Zapatita, ¿andás en auto? Sí. Dice, ¿me llevas hasta el arzobispado? Y lo llevé hasta el arzobispado. Cuando llegamos me dijo, ¿tenés tiempo para tomar un café? Yo era casi un adolescente. Bajé, tomamos un café y me dijo, vos sos muy joven, estamos viviendo una época de violencia extrema. Te quiero decir que hago lo posible. Y eso no es entendido por la sociedad. ¿Qué me quiso decir? Él descontaba de que yo obviamente era un subversivo. Como finalmente lo fui, porque finalmente de los SRT donde era periodista me despidieron y echaron por subversivo. Pero voy a decir algo que va a causar escozor. Primatesta en la década de los 70 alentó a los curas tercermundistas, alentó a los curas progresistas en la década del 70. Después dirían los mismos curas progresistas que los abandonó. Pero de algún modo Primatesta fue un impulsor y un protector de un sector del progresismo de la Iglesia en la década del 70, ¿sí? Él diría, el obispo de Córdoba, el sacerdote más importante de la Argentina en la dictadura militar, que gracias a él se salvó la gente que él pudo salvar, ¿no es cierto? Pero la otra versión de la historia dice que él y la Iglesia avalaron todos esos crímenes. De hecho, todas las instituciones militares tenían unos personajes que eran los curas de todos los regimientos. Se hacían misa. Es decir, además, Primatesta se reunió 3 veces con Videla. Tuvo 3 encuentros privados y personales con Videla, el dictador de esa dictadura, de ese genocidio, y según la explicación que dio a posteriori fue que, porque la pregunta es de qué hablaban. Sí, o por qué se reunió con él. O por qué se reunieron con él. La explicación que se dio era únicamente, no sobre el genocidio que se estaba viviendo en la Argentina, sino en cómo manejar la información hacia los familiares y las víctimas. ¿Por qué? Porque Primatesta recibía permanentemente personas que iban a pedirle por favor que intercediera
por sus sus familiares desaparecidos, por sus familiares. Entonces, Primatesta quería convencer, no de que se impidiera el genocidio, que ya estaba realizándose, sino que cómo se manejara la información hacia los familiares de las víctimas. Eso es lo que Él acusó que hablaba con el dictador. Acusó que hablaba el cual con, decía que los desaparecidos estaban desaparecidos, no estaban ni ¿qué muertos foto ni vivos. recuerda usted, Furque? ¿Qué foto mental recuerda de Primatesta en dictadura? Bueno, los años esos terribles, que yo defendí muchísima gente, múltiples amparos a la justicia, donde al último no había ninguna respuesta de nada, hay que decir las cosas como son. Y bueno, también he ido algunas veces acompañando a algunos familiares en pro de algún reclamo, pero ni siquiera nos han atendido en la iglesia. Pero sí, tengo una foto en la mente que siempre me quedó grabado. Recuerdo que sabía yo ir a cenar a un restaurante que se llamaba Jayalay, creo que era. Jayalay, en Rafael Núñez arriba. Rafael Núñez arriba, antes de llegar a la 14, donde era la 14, que ahora no está más ahí, por supuesto, entrando adentro. Y siempre me acuerdo, porque eso me quedó grabado, que cuando yo iba ahí, a veces con mi señora, con algún... Vaya al grano, doctor. Veía, creo que lo debe haber visto en 2 o 3 veces, una imagen. Primatesta, Eduardo César Angelos y un oficial también... De alto rango. De alto rango del ejército. Bueno, reuniones, todos pueden sentarse a almorzar o a cenar, ¿no es cierto? Pero siempre me quedó grabado esa imagen de esa reunión, donde se hablaban cosas, supongo, estamos hablando con personas que después fueron muy importantes, porque en ese momento no era nada más que presidente el dirigente radical Eduardo César Angelos y un militar. Cuando en la época de los militares, que uno iba a verlos a los cuarteles, me acuerdo cuando fui con la madre de un detenido, que iba con los remedios en la mano porque el hijo era enfermo, y este coronel que se había acercado, yo soy el que conoce todos los detenidos que hay. Y le decía a la madre, su hijo no está detenido, porque si estuviera detenido, yo sabría porque yo tengo la lista de todos. Y si dice usted que es enfermo, pero recorre a los hospitales, mejor a tener algún problema en alguna plaza. Pasó el tiempo. O sea, usted, y el presentaba... el detenido estaba detenido, por supuesto. Perdón, doctor. ¿Usted como abogado presentaba algún habeas corpus a la justicia en busca del paradero de algún desaparecido? Presenté y en la justicia hasta que al último dejé de presentar. ¿Y en la justicia lo mandaban a que hablara con un militar? Sí. Me acuerdo cuando, incluso en el caso de Félix Padillo, que habíamos presentado un recurso de habeas corpus preventivo porque había pedido el pasaporte y en la Policía Federal no le daban razones por las cuales no le daban. Entonces habíamos hecho un pedido para que le digan a la Justicia Federal si había algún problema para entregar el pasaporte. Y contestaban que no había ningún problema. Entonces cuando le voy a explicarle a la señora y a la madre, sí, pero se fue a trabajar, trabajaba en ese entonces Carlos Félix Padillo en el Banco de la Provincia de Córdoba, en la parte de comercio exterior, y fue a trabajar y no está más, no apareció, no volvió a la casa ni nada. Y ahí cuando hicimos ya una vez corpo en forma, el que era secretario, que después pasó a ser juez federal en Córdoba, no me acuerdo bien el nombre, dice, acá nos contestan que no hay ningún impedimento y no está detenido, Pero vaya usted, véalo al
coronel tal en el comando del tercer cuerpo. Y fui con la madre a verlo, el comando del tercer cuerpo. Porque es el que tiene la lista de todos los detenidos. Y este militar nos decía, no está detenido, ni yo tengo la lista de todo, y si es enfermo, ¿por qué no recorre los hospitales? Bueno, año 78, después vino el secuestro de mi amigo Juan Carlos Bazán, y que ahí ya lamentablemente no hice ninguna presentación porque todo era payasico. Y en esa época es cuando recuerdo que lo había visto allá en el Jaya Alay a Primatesta. A la trifecta. O sea, épocas realmente en el restaurante árabe, un restaurante árabe. Sí, comida árabe. Comida árabe, Jaya Alay, sí. Rafael Núñez arriba. Arriba, doblando, sí. Se vio usted con sus propios ojos, ¿no es cierto? El cardenal Primatesta, Eduardo César Angelos y un oficial del tercer cuerpo de alto rango. De alto rango. Lo vio en 2 o 3 oportunidades cenando en ese restaurante. Sí, en distintas oportunidades lo he visto. Pues yo sabía ir seguido porque iba con mi señora y siempre con alguna llegada. Doctor, yo recién hice un comentario que de una charla personal que tuve yo con Primatesta en esa época, yo como joven periodista y él como el sacerdote más importante de la Argentina y arzobispo de Córdoba, creo que 33 años fue arzobispo, y él se identificaba como un obispo que había alentado a los curas progresistas, a los curas tercermundistas en la década del 70. Sin embargo, con el tiempo, Adolfo Pérez Esquivel y la abogada cordobesa María Elba Martínez presentaron una denuncia terrible contra Primatesta que tuvo que ver con el secuestro, encarcelamiento y tortura de los sacerdotes Alejandro Dauzá, Santiago Wix, Alfredo Velarde, Daniel García Carranza y Humberto Pantoja, todos misioneros de la Orden de Nuestra Señora de la Salette. ¿Tá? Y ahora que está en la actualidad el tema de la iglesia Schwentel, también el ingreso a la Rafael Núñez por una causa muy lamentable, también fueron desaparecidos los monjes palotinos de esa iglesia, ¿cierto? Bueno, vamos a ver Yo pregunto, ¿cuánto tiempo pasó más o menos entre esta charla, esta nota que vos le hiciste a Primatesta, donde, a ver, te advierte, cuasi amenaza, hasta que los SRT te despiden? ¿Más o menos? No lo tengo presente, pero podría haber sido un año. O sea, estabas en la mira. Sí, por supuesto. Me comprometo a traer, cuando llegue la democracia, el nuevo presidente de los SRT en democracia, apenas asume, me llama y me dice, saca de su cajón, tengo esto, ¿te interesa llevártelo? Estoy contando una confidencia por primera vez en mi vida. ¿Te interesa llevártelo? ¿Qué es? Míralo. Lo miro, era el informe mío personal de la CIDE. Oh. Dios. ¿No es cierto? Mi primera reflexión, ¿saben cuál fue? Después de leer 2 carillas que las tengo guardadas y que me comprometo a traerlas y exponerlas para que las nuevas generaciones vean cómo se vivía en dictadura. Luego de leer esa, mi primera reflexión fue: son una manga de inútiles. El informe de inteligencia sobre mi persona era malísimo. Era espantoso. Era, además de falso, además de falaz, era espantoso. Y eso podría haberme costado la vida. Mira. Me costó un exilio interno, me costó el no poder trabajar, el estar prohibido, el pasar las de Caín, el de ser señalado, el de que no te atiendan el teléfono, todas las cosas que no son nada comparado con lo que pasaron familias que hicieron desaparecer. En fin, vamos a la segunda parte de el personaje más oscuro de la Iglesia Argentina en dictadura, Raúl Francisco Primatesta.
La historia oscura del sacerdote más poderoso de la Iglesia argentina, el cardenal Primatesta, escribe Juan Ignacio García Quiroga. Una declaración del Episcopado Nacional en esa época hubiera frenado muchísimo la matanza, el genocidio. Pero el Episcopado nunca se animó porque a la Iglesia le interesa mantener los vínculos con el poder que la fortalecen y que le dan una cantidad de privilegios en la legislación, en los subsidios, en el mantenimiento de los colegios católicos. Poco antes de morir el cardenal Primatesta, en abril de 2004, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la abogada de María Elba Martínez presentaron ante la justicia federal una denuncia que involucró directamente al fallecido cardenal con la última dictadura militar. La denuncia tuvo que ver con el secuestro, encarcelamiento y tortura de los sacerdotes Alejandro Dauzá. El torturador le dice a Dauzá: nosotros tenemos respeto por los curas, no tenemos nada contra ustedes, pero el error de ustedes, y le estaba torturando, ¿no?, en la Perla, el error de ustedes es ir hacia los pobres. Santiago Wex, Alfredo Velarde, Daniel García Carranza y Humberto Pantoja, todos misioneros de la Orden de Nuestra Señora de la Salette. Los curas finalmente salvaron su vida por maniobras que rápidamente realizó el consulado de Estados Unidos, ya que Wex era norteamericano, contó Martínez. Supuestamente iban a ser eliminados, pero como 2 personas eran norteamericanas, los mandaron a encausados y los sacaron. Estos curas hacían trabajos pastorales en villas de emergencia de la capital cordobesa y fueron sindicados por los militares como subversivos. La venida de Menéndez con Primatesta evidentemente muestra la correlación directa que existía entre uno y otro. Fueron secuestrados en 1976, trasladados al D2 de inteligencia de la provincia de Córdoba, golpeados, torturados y llevados al campo de concentración La Perla. De allí a la cárcel de San Martín, a encausados y de nuevo a La Perla. Uno de los interrogadores era Rubén, el cura Magaldi, gran conocedor de la Iglesia Católica Cordobesa y famoso torturador de este centro clandestino. El operativo duró alrededor de 2 semanas y al final parte de la Iglesia claretiana y el gobierno norteamericano lograron sacarlos del país sin documentos. La razón de esta presentación es ofrecer pruebas de la responsabilidad ética y moral que tuvo en esto el ex arzobispo cordobés Raúl Primatesta, quien no defendía a los sacerdotes tercermundistas, hecho que comprobamos a partir de cartas y otros documentos firmados por él, en los cuales queda manifiesta su complicidad con el accionar militar, señaló Pérez Esquivel. Pocos años antes había estallado otro escándalo en las barbas del cardenal. Fue a comienzos de 1997, cuando se conoció una presunta vinculación de Primatesta con el empresario postal Alfredo Yabrán, a través del vicario general de la arquidiócesis Marcelo Martorell, amigo íntimo del empresario postal. En esa oportunidad se denunció que el arzobispo de Córdoba tenía acciones en las empresas Soca, Ocasa y Juncadela. Nunca ha recibido donaciones en efectivo. La donación que este arzobispado ha recibido de la empresa Oca fue por intermedio de cheques registrados en la DGI, se excusó Primatesta. Está todo asentado en la DGI como corresponde. Es algo totalmente transparente, agregó luego de un prolongado silencio. He escuchado muchas veces a las abuelas, a las madres hablar de que en sus primeros años, en esos momentos en los que fueron a golpear todas las puertas, la iglesia se las abría para escucharlas y después para muchas veces traicionarlas. Eso mismo, ¿no? La traición. Sin duda. Épocas tan difíciles. Recuerdo cuando los echaban en el 76 como potencialmente subversivos, ¿no? Así el telegrama. Entonces yo inicié varios diciendo eso. A mí me mandaron el telegrama de despido por subversivo el 30 de diciembre de un año, el último día del año. ¿Pero basado en qué era eso? Bueno, por eso, potencialmente subversivo. Y en esa época los juicios contenciosos administrativos se hacían, no estaba la Cámara que se hizo después, se creó después cuando vino el gobierno democrático, ¿no es cierto?
condicionalmente relativo, por eso los juicios se hacen directamente ante el Tribunal Superior de Justicia. Y en causa que yo tenía, me acuerdo que ofrecí como 20 testigos que los tomábamos ahí en el Tribunal Superior de Justicia para probar que los testigos para decir que el defendido no era potencialmente subversivo. Y eran, por supuesto, simples empleados de renta, que nada que ver. Y aunque tuvieran que ver, de echarlos de otra forma. Pero el abuso del derecho fue tan brutal en esa época y que se hicieron tantas cosas que los abusos de lo que fue la realidad. Yo creo, Furque, Viviana y Alejandrina, que el cardenal Primatesta deliberadamente se llevó a la tumba infinidad de secretos. Sí, claro. Infinidad de secretos. Sí le quiero rescatar algo positivo. En Córdoba teníamos a Luciano Benjamín Menéndez, que estaba decidido a ir a la guerra con Chile por el tema del límite. Del otro lado había un Pinochet, así que imagínense. Es más, Menéndez en algún momento dijo a los periodistas en Córdoba: este verano voy a orinar en el Pacífico. Sí. En las playas del Pacífico, diciendo que iba a invadir Chile. Claro. Y debo reconocer a favor de Primatesta que fue un defensor acérrimo de la no guerra con Chile. Tan es así que finalmente la no guerra con Chile, o esa guerra con Chile, se evita con un enviado papal. Quiero aclarar que esos negocios y esos pagos y esas cosas que en ese momento se están mostrando en el informe, no solamente pasaba en ese momento, ¿no? Actualmente el arzobispado hace negocios de todo tipo. El arzobispado hace negocios. Claramente las religiones y sobre todo la Iglesia Católica siempre estuvo al lado de los genocidios mundiales. Eso es algo que pasa acá y pasa en todos los países del mundo. Pasa desde que el catolicismo es catolicismo. Así que, como decís, Vale, que esté al lado de los negocios turbios del poder, claramente es algo que pasa. Porque no se puede estar del lado del poder y no estar del lado económico o del lado de la matanza del poder. Actualmente, o por lo menos hace unos años, a mí me consta que el arzobispado hacía negocios con el gobernador y ciertos productores de televisión con respecto a una pantalla gigante que había arriba del arzobispado, donde se dividía. En el arzobispado de Córdoba hay una pantalla publicitaria. Los dueños son Gobierno de Córdoba, Generación Espontánea. ¿Cómo Gobierno de Córdoba? Sí, bueno, no sé en qué proporciones y qué sé yo, pero ahí estaba la división. A ver, no nos olvidemos de ese absurdo de ya hace un año y medio, un año. Me salvo la campana. Cuando se le hacía el jury a la destitución del juez Flores que después lo destituyeron y bueno, cuando fue condenado a 6 años, pero a prisión domiciliaria para cuidar a los chicos. Bueno, cuando le hacían el jury, el arzobispo de Córdoba, no directamente, sino a través del secretario del arzobispo, envió una nota al jury que no lo destituyan a Flores porque pobres los chicos, si no iban a tener cómo subsistir. ¿Los hijos? Los hijos. Una cosa absurda eso del arzobispo de Córdoba. A un juez delincuente que tenían que absolverlo porque el juez tenía que ocuparse de la manutención de su hijo. Eso existió y está en la documentación. Pero hay algo que me parece fundamental en este análisis de la historia del sacerdote más importante de la historia de la Iglesia Argentina, Raúl Francisco Primatesta, que estaba aquí en Córdoba, el arzobispo de Córdoba, fue su sepelio, que se hizo obviamente en la catedral. El arzobispo Ñáñez, que había sido consagrado sacerdote por Primatesta y que después lo sucedió en el cargo, lo despidió prácticamente
Sí, lo despidió con honores. Pero ¿quiénes estaban en la iglesia en la primera fila? En una primera fila estaba todo el gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por De la Sota, Fortuna y Falo. ¿Tá? Era uno de los Sagrada Familia, Opus Dei creo que era. En una primera fila a la izquierda. Y en el otro costado, en otra banqueta, estaban las autoridades municipales. Giacomino, Luis Juez y el hermano de Luis Juez. ¿Y saben quién estuvo en esa ceremonia? El informe tiene un pequeño error. Dice multitudes despidieron, no fueron multitudes. Para mí no fueron más de 1000 personas que estaban en la calle afuera de la iglesia despidiendo al cardenal. La ceremonia final consistía en sacar el féretro, pasearlo frente al público que estaba abajo de las escalinatas de la catedral y luego introducirlo nuevamente a la catedral en la cripta del subsuelo de la catedral donde actualmente están los restos de Raúl Francisco Primatesta. Y entre los sacerdotes y obispos de todo el país que habían venido a despedirlo, a Primatesta, estaba Jorge Bergoglio. El Papa actual estuvo en la despedida de Raúl Francisco Primatesta. Bueno. Párrafo aparte, tendríamos que no dejar de nombrar, perdón Jorge, al curita Mariani, pedazo de corrupto también de Córdoba. No. Yo no. Bueno, no. A mí sí me consta. Si quiere algún día le traigo un informe. No, pero no puedes decir semejante barbaridad. Sí lo puedo decir. Ya le voy a traer. No es el tema de hoy, pero ya lo vamos a hablar. ¿En qué rubro? Y con todo lo que ha hecho en Córdoba. Ha sido de terror el manejo del padre Mariani. ¿El padre Mariani? Sí. ¿Quito Mariani? El padre Mariani, el del informe. Bueno, ya lo vamos a ahondar, Sí, claro. No, me permito en principio desacreditar absolutamente lo que acaba de decir. Yo se lo voy a acreditar entonces. No se comparte nada de eso porque yo tengo el mayor de los respetos. ¿Al padre Mariani? Bueno, yo ya le voy a contar historias, lo voy a contar en público y bueno, no. Bueno, yo no le tengo el mayor de los respetos. No adhiero en lo más mínimo a ese comentario, no me consta. Yo fui al colegio del padre Mariani, quiero aclarar. Bueno, en principio, yo desacredito absolutamente el comentario y forma parte de la regla de juego de este programa. Sí, y dentro de la regla de juego de este programa está un límite. El límite es la verdad. Claro. El desafío para Alejandrina es demostrar que es verdad la tremenda y explosiva aseveración que acaba de formular. Punto final. Triste, porque los que éramos alumnos del colegio lo queríamos. Punto final. Sin pruebas en la mesa, no... ¿Puedo? Sí. No de Mariani ni nada, pero ya que estábamos sobre esos años, no puedo dejar de mencionar que en definitiva no hice ya nada porque nada más se podía hacer ya como abogado, pero cuando lo secuestran a mi amigo Juan Carlos Bazán. El negro Bazán. El negro Bazán. ¿Qué hacía el señor Bazán? Arreglaba heladeras y andaba de aquí para allá en todas sus cosas. Siempre me acuerdo cuando él llega a su casa y ve que estaba, ¿no es cierto?, ahí cerca del mercado, camionetas del ejército. Entonces, no para en la camioneta que él tenía y se va a mi casa. Y desde mi casa hablamos por teléfono a la casa de él, en esa época no había los celulares, y atiende la madre, y la madre contestó, sí, decía la madre. Entonces, él pensó que no pasaba nada ya, entonces fue hasta la casa. Bueno, nunca más se supo de él, y después yo hablando con la viejita, que siempre llevaba cosas, ¿no es cierto? Miren, los amigos negros me han dejado estas cosas. Y me acuerdo que ella me decía, cuando habló por teléfono, tenía una pistola
apuntándole en la cabeza y para que diga tal y tal cosa, sí, sí, así. A la pobre viejita. Que me acuerdo que le sacaron todo, yo me acuerdo que siempre decía, incluso las botellas de whisky se llevaron que había comprado Juan Carlos para dársela al gerente del banco. Cosas indignantes que uno tiene en la mente, y bueno, barbaridades cuando uno habla de esos años. Por eso siempre digo, los argentinos no nos podemos dar el lujo de despreciar lo que nos costó la democracia para perderla ahora como se la está perdiendo. Bueno, nada más que eso quería decir. Vamos con... Me acuerdo, no lo puedo encontrar, un artículo de la revista Gente, que lo guardé durante muchos años, donde Mariano Grondona, que escribía en la revista Gente, sacaba unos pequeños recuadros donde decía, descubra si su hijo es subversivo. Entonces daba pequeños tips a la familia media argentina, donde si su hijo hablaba mucho de felicidad, de justicia social, del Che Guevara, de la primavera... ¡Qué peligroso la primavera! Y de alguna forma es un conjunto de personas que se juntan para ser feliz, ¿no? Y para compartir, ¿no? Y para jugar y para divertirse. La felicidad era el enemigo. Eso era hablar de Palito Ortega. Imagínense, bueno, pero viste el Club del Clan ya anteriormente. La felicidad, claro. Mucho. Y eso era lo que se publicaba y lo que la clase media argentina leía para saber, o sea, imagínense Zapata, o sea, casi la advertencia de Prima Testa diciendo, muchachos, cuídese, porque ni yo lo voy a poder defender, ni quiero tampoco. No. Me imagino a mi mamá leyendo esto de que si era feliz y la primavera, imagínate yo. Yo ya lo voy a encontrar porque sé que lo tengo. Lo que fue